iniciar nuestro tema de hoy. Hermanos, el tema de hoy es una continuación de unos 3 temas que hemos visto ya. 3 o 4 temas sobre la hora de su juicio ha llegado. Y yo quisiera, antes de ir allá, a que volvamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice allí: vi descender, ¿qué cosa? Un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, esta cita es parte del fundamento de este movimiento adventista. Y cuando dice allí, temed a Dios y dale gloria, es porque un juicio está en ejecución. Ahí dice, la hora de su juicio ha llegado. Repito, como lo dije ya en un sermón anterior, no dice va a llegar, dice ha llegado. Y esto es ubicado dentro del, si ustedes miran Apocalipsis 14, el versículo 14, dice claramente que es la siega de la tierra. El Hijo del Hombre viene a cegar la tierra, que es el fin del mundo, a recoger al precioso trigo para llevarlo al granero celestial, recoger a los hijos de Dios, llevarlos al cielo. Y antes del versículo 14 está el mensaje de los 3 ángeles, y estamos leyendo apenas el primero. Y este primer mensaje de la hora de su juicio ha llegado, está fundamentado en la palabra de Dios. Algunos hermanos de otras denominaciones piensan que nosotros creemos en esto basado en las visiones de Elena White, las visiones de... Podría ser, ella es una mensajera del Señor, pero no, el sustento está únicamente en la Biblia, porque es de allí que los pioneros captaron la idea del mensaje bíblico en relación con la hora del juicio que habría de haber llegado ya. Ahora, hermanos, con esto en mente yo quisiera hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, rápidamente, para que nos ubiquemos donde quedamos y donde vamos a continuar. Así que vamos a ir allí. Muy bien, vamos a ir primeramente con Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y allí ustedes recuerdan que vimos, no lo vamos a leer, esto es un repaso, vimos 4 grandes bestias. La primera era como un león con alas de águila. ¿Y a quién representaba? A Babilonia. ¿Alguien recuerda de qué año a qué año más o menos? 605 antes de Cristo al 539 antes de Cristo. Muy bien, eso fue Babilonia. También está una segunda bestia que representaba ¿a quién? A los medos y a los persas unidos, al imperio medo-persa. Aquí vemos la puerta de Jerjes, que les mencioné ya hace 8 días. Ese imperio gobernó ¿de qué año a qué año? Esto es una clase también. 539 antes de Cristo al 331 antes de Cristo. Estas fechas no se nos van a ir quedando en la medida que vayamos dando los estudios a otras personas. Tenemos una tercera bestia. Tenemos un leopardo con ¿cuántas cabezas? 4 cabezas y 4 alas de ave. ¿A quién representa esa bestia? Al imperio griego. Muy bien, Grecia. Y tenemos las 4 cabezas representan los 4 fragmentos en los que se dividió este imperio. Y recuerdan ustedes, ahí está, ustedes lo pueden leer, ahí se encuentra en la pantalla. Ahí está Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Esos son los diferentes secciones en las que se dividió Grecia. Por eso el leopardo tiene 4 cabezas. Vamos al siguiente punto. Hay una cuarta bestia. ¿Qué bestia era? Muy bien, como una bestia terrible, indescriptible, bastante rara, con 10 cuernos, con dientes de hierro.
y desmenuzaba y pisoteaba todo con sus garras y sus pies. Entonces, ¿a quién representa este imperio? A Roma, muy bien. Roma, los romanos, fueron el imperio que siguió después, que comenzaron a partir del año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, como una gran nación, un gran imperio. Pero Roma tuvo una fase posterior, y esa fase está representada por los 10 cuernos de su cabeza. Esos 10 cuernos representan las 10 tribus bárbaras que dividieron el imperio. Esta foto que les voy a mostrar es de una enciclopedia que tengo en mi biblioteca en Colombia, y esa enciclopedia mostraba claramente cómo las tribus bárbaras comenzaron a coger todo lo que antes era Roma y se lo dividieron entre ellos. Y ustedes pueden ver allí, por ejemplo, aparecen los anglosajones, los francos, los burgundios, los ostrogodos, los visigodos, los lombardos, también están los vándalos. Tenemos las diferentes tribus bárbaras que dividieron el imperio. Esto ocurrió a partir del año 476, según vimos. ¿Y qué pasó después? ¿Qué habría de pasar en ese periodo? ¿Ustedes recuerdan lo que dice la Biblia? ¿Qué habría de pasar? Un cuerno pequeño surge de la bestia, de la cuarta bestia, y ese cuerno pequeño tumba a otros 3. ¿Recuerdan cómo fue esto, no? Estuvimos viendo que el cuerno pequeño representa el Roma papal, que surgió en medio de Europa como un poder político religioso y que tomó el poder allí de todas las demás naciones que estaban a su alrededor. En los libros de historia mencionan que cuando el papado surgió, ellos comenzaron a trabajar punto por punto. Comenzó a aquellos, principalmente a los francos, llegaron a hacer su ejército personal, los francos, y los francos y otros más fueron utilizados para derrotar a los otros 3 cuernos que habrían de ser quitados. ¿Recuerdan cuáles eran esos 3 cuernos? Los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Entonces, esos 3 fueron quitados del medio, justamente por la manipulación que hizo el romanismo en aquel momento para lograrlo. ¿Y cuál era la razón? Esto es nuevo, no lo mencioné la vez pasada. Una de las razones, y la principal, fue que las naciones europeas tenían creencias diferentes en relación con la fe. Ellos eran arrianos. Arrianos proviene de un término del nombre de un sacerdote egipcio llamado de apellido Arrio. Entonces, él creía que la Trinidad, el concepto de Padre, Hijo y Espíritu Santo era una herejía, como los testigos de Jehová actualmente lo creen, y algunos hermanos que están yendo por ese camino, lamentablemente. Y resulta que ellos enseñaban que Jesucristo había sido creado. No creían que Jesucristo fuera Dios eterno. No creían en el Espíritu Santo. Entonces, en lo único que sí estuvo bien Roma en ese tiempo era que creían lo que la Biblia enseñaba, en ese punto. Y resulta que ellos se levantaron y utilizaron a las otras 7 naciones que quedaron en pie para derrocar a las tribus arrianas. Todos los demás se convirtieron, por lo menos a esa doctrina. Pero los que no quisieron convertirse, que fueron esos 3, fueron quitados del medio. Hay descendencia en Europa de todas las tribus, menos de ellos 3. Es increíble, así sucedió. Vimos también, hermanos, cómo el catolicismo cambió el día de reposo del sábado por el domingo. Ustedes pueden ver aquí una de las que les presenté hace 8 días, para beneficio de los que no estuvieron, donde un libro católico dice claramente, en una palabra, todo lo que estaba prescrito o mandado para el sábado, nosotros, y está hablando el obispo Eusebio, junto con Constantino, nosotros lo trasladamos al domingo.
Así que se cumplió la palabra de Dios, donde dice allá en Daniel capítulo 7, 25, que pensará cambiar los tiempos y la ley. Pero no fue lo único. También persiguieron a los hijos de Dios, a los que no estaban de acuerdo con ellos, en el tiempo, decidieron quemarlos vivos en la hoguera. Y no solamente a ellos, sino también a todos sus escritos o lo que hayan hecho ellos para predicar el evangelio. Hay una moneda que les presenté también, ustedes recuerdan, del Papa Gregorio XIII, el Pontifex Maximus, ahí está más ampliado. Esta es una moneda genuina, tomada la foto por la parte delantera, donde aparece este Papa como obviamente el gestor de una gran obra. ¿Y cuál fue la gran obra? Ustedes miran la parte de atrás de la moneda y ahí se ve la masacre que hicieron contra los hijos de Dios, que se atrevían a decir creemos en la palabra del Señor, y fueron muertos a espada, muertos en hoguera, etc. Y estos son registros históricos. Hasta hace muy poco, cuando ya teníamos cámaras fotográficas, miren cómo era el servicio allá en Vaticano. Extremadamente lujoso. Hasta el día de hoy usted va a la Capilla Sixtina, va allá a esos grandes monumentos y va a ver cuánto lujo, cuánta historia hay allí. Y hermanos, este reino está en pie hoy día. No ha cambiado. Es verdad, se han quitado algunas cosas, como para no llamar tanto la atención, pero ahí siguen. Y siguen gobernando no solo Europa, sino también el mundo entero. Han tenido influencia en todo el mundo. Ahora, con esto en mente, ¿estamos aquí o no estamos aquí en la historia? Ya llegamos al presente. ¿Qué debe estar pasando en este tiempo presente mientras que el papado está gobernando? Vamos a ir a la palabra del Señor, a Daniel capítulo 7, y vamos a leer el versículo 8 en adelante. Daniel capítulo 7, 8 en adelante. Y esto es muy, muy interesante, porque aquí es donde se nos menciona que la hora del juicio ha llegado, también en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 8 al 10. Dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Miren qué interesante. ¿Fueron puestos qué? Tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Y qué dice después? Cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién se sentó? El juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Hay un juicio aquí? Claro que sí. ¿En tiempo de quién? ¿De los babilonios? ¿En el tiempo de los medos y los persas? ¿En el tiempo de los griegos? ¿En el tiempo de la antigua Roma? No, en el tiempo de la Roma moderna, el papado. Y en este tiempo, cuando el cuerno pequeño está, o sea, después de que Europa surgió, después de que surgió el Vaticano, ahí es cuando se habla del juicio. Y noten que todavía no se ha hablado del fin del mundo. Ahora, miren el versículo 13. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, ¿qué pasó? Venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús. ¿Y vino a dónde? ¿A la tierra? Vino hacia el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Hermanos, no sé si ustedes notan lo que está pasando acá. La Biblia nos está enseñando que cuando el cuerno pequeño estaba
en pie, gobernando, cuando el papado estaba en pie, cambiando la ley del Señor, gobernando al mundo, el Señor comenzó a hacer un juicio en el cielo. El Padre Celestial es el que está allí, el anciano de días, pero dice que se acercó el Hijo del Hombre a donde estaba el Padre, y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Miren que el Señor Jesucristo está entrando al recinto donde estaba el Padre oficiando el inicio del juicio. Ahí está entrando Jesús de un lugar a otro. Está entrando del lugar santo al lugar santísimo. Conforme a lo que vimos, ahora les voy a repasar un poquito sobre eso. El ministerio de Cristo es primero como nuestro sacrificio, después como nuestro intercesor y después como nuestro juez. Ese es el orden que presenta el santuario. Entonces aquí está el momento cuando el Padre le da todo el juicio a su Hijo. Lo hemos leído ya en la palabra de Dios, que dice que el Padre no juzga, sino que todo juicio lo dio a su Hijo. O sea, es que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos ama tanto que dio el juicio a su Hijo amado, porque Él experimentó las mismas pruebas que nosotros como seres humanos hemos padecido. Entonces nos ama tanto que dice, voy a dejar el juicio a mi Hijo, que Él conoce más de cerca su situación. ¿No les parece hermoso? La palabra de Dios dice que el Padre, el Señor Jesucristo inclusive les dijo a los judíos y a los hebreos, se lo dijo también a sus discípulos, no os digo que yo voy a rogar por vosotros, porque mi Padre mismo os ama. O sea, tenemos que tener a Dios, nuestro Padre, como un Dios de amor. Un Dios que se preocupa por nosotros y que quiere lo mejor, pero que sin embargo no pasará por alto la maldad del impío. Ahora, con esto en mente, noten lo que sigue después. Vamos al versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, lo que acabamos de leer, pero es que tenemos que retomarlo de ahí, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y miren lo que pasó. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino será uno que no será destruido. ¡Qué maravilla! O sea que el Hijo del Hombre viene, les dado el ser el juicio, y a partir de ese momento les dado reino. Sin embargo, qué interesante que dice que ese reino será uno que no será destruido. Los que estudiaron Daniel 2 alguna vez, porque ese lo pasamos por alto, pero quizá lo podamos repasar. Aparecen los 4 mismos imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y al final aparece Roma papal. Y después cae la piedra a los pies, representando la venida del Señor Jesucristo. Y luego una montaña que llena toda la tierra. Entonces, en el tiempo del papado viene el reino de Dios. Después de él, o sea, no hay otro reino terrenal. No va a seguir China, no va a seguir Estados Unidos, no va a seguir nadie. Va a ser el Señor, lo que viene después del reino actual. Y ese reino será uno que nunca será destruido. Dice allá en Daniel 2 que ese reino desmenuzará y acabará con todos los reinos terrenales. Así que ese reino todavía no está aquí. Todavía seguimos bajo el reinado del cuerno pequeño. Ahora, con esto en mente, hermanos, ustedes pueden notar que hay un orden. Primero el juicio y después la venida de Cristo a la tierra. El reino de Dios es con la segunda venida. ¿Lo recuerdan ustedes? Mateo capítulo 25, donde dice el Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Eso está en el versículo 31. Y entonces, ¿qué hará después el Señor? Y separará las ovejas de los cabritos, a los buenos de los malos. Y ese es el momento en que Él ejecuta la sentencia. ¿Qué hace con los buenos? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ¿quién?
para vosotros. ¿Y qué va a pasar con los malos? En el versículo 41. Apartados de mí al fuego eterno. Palabras duras. O sea, los dos grupos separados. Pero cuando Cristo venga, Él viene para su reino. Y los hijos de Dios serán llevados a la casa del Padre. Cuando Cristo venga, viene simplemente a ejecutar la sentencia que se tomó antes. No viene a hacer un juicio en este momento precisamente para los justos, porque el juicio de los justos ya se hizo antes. Y ese es el juicio que se menciona aquí. Ahora, es tan importante esta secuencia que la repite una vez más en el versículo 21 y 22. Daniel 7, versículo 21 y 22 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso se cumplió en la Edad Media, principalmente. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahí está. Ahí está. Los santos reciben el reino. Ahora, hay un asunto en la traducción de este texto donde dice: se dio juicio a los santos del Altísimo. La mejor traducción sería: se hizo juicio en favor de los santos del Altísimo. Es una mejor traducción. Y luego dice: los santos reciben el reino. Claro, porque se hace juicio a los justos, se determina que son dignos y luego se les da el reino. Por eso el Señor Jesucristo allá en Mateo 25 nos menciona estas mismas cosas, nos menciona esos dos grupos así. Ahora, con esto en mente, es tan importante ese orden. ¿Notaron el orden? Cuerno pequeño, mientras que el cuerno pequeño gobierna, hay un juicio, después del juicio viene la venida de Cristo, el reino de Dios. Una vez más lo dice en el versículo 26, miremos allí: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. No es verdad, hermanos, que ya el reino de Dios ha venido. Si estuviéramos bajo el reino de Dios, no habría enfermedad, muerte, ni dolor, ni clamor. Estamos bajo el reinado del cuerno pequeño, todavía. Los testigos de Jehová, ellos creen que el reino ya llegó en 1914, porque ellos dijeron que en 1914 iba a venir Jesús. Y como no vino, dijeron: sí vino, pero vino invisiblemente. Y vino invisiblemente y ya comenzó el reino de Dios. Error fatal. Si estuviéramos en el reino de Dios, lo repito, no veríamos lo que está pasando. Porque en el reino de Dios es un reino eterno, un reino donde todo es felicidad, donde todo es armonía y donde Cristo es el Rey. Así que, mis hermanos, notemos que aquí el reino de Dios viene después del juicio. No viene primero el reino de Dios y luego el juicio. La confusión está, y se los voy a decir muy claro, es porque la Biblia nos presenta que hay otra parte del juicio después de la venida de Cristo. En la Biblia nos menciona claramente que cuando Cristo venga, el Señor va a comenzar un periodo de 1000 años. Y ese periodo de 1000 años va a hacerse un juicio, pero los que van a estar ahí como tribunal serán los santos hijos de Dios. Y ahí los que se van a juzgar no va a ser a los justos, sino a todos los impíos. A todos los que se pierdan van a ser juzgados durante 1000 años. Pero lo que se va a hacer es verificar que Dios fue justo con las decisiones que se tomaron. Porque en últimas, el que no resucitó cuando Cristo venga, va a estar perdido. No hay nada que hacer ya. Si usted no resucita cuando Cristo venga, está perdido, no hay otra oportunidad. Así que tenemos que asegurar nuestra salvación ahora, antes de que muramos. Y lo digo en serio, antes de que muramos, no es antes de que venga Cristo, antes de que perdamos nuestra vida terrenal, porque cuando la muerte no cambia nuestro destino. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. La única oportunidad que tenemos es ahora. Literalmente, por fe debemos estar así, como está en la ilustración. Por la fe. Literalmente no, pero sí por la fe, presentarnos delante del Señor. Señor,
y saber lo que está escrito allá en los libros y pedirle al Señor que nos represente. Nuestro Señor Jesucristo, que es el único abogado que tenemos. No hay más, no hay nadie, ningún ser humano que pueda tomar el lugar de Cristo Jesús. Solo Él. Él es nuestro abogado, nuestro defensor. Porque la Biblia dice, un solo mediador hay entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Muy bien, entonces después del juicio viene la venida de Cristo a la tierra. Muy bien, quedamos bien con Daniel 7, ¿no? Ya terminamos. Ahora vamos con Daniel 8. Porque vamos a hacer otro pequeño repaso para que ustedes puedan unir el rompecabezas y poner las piezas en su lugar. En Daniel 8 vimos dos bestias. Una era un carnero que tenía dos cuernos, uno más alto que el otro. ¿Representaba a quién? Medo-Persia, muy bien. Por eso, igual que el oso. ¿Recuerdan que el oso era un costado más alto que el otro? Era el imperio de los medos y los persas unidos. Pero en esta profecía se coloca lo mismo. Y se dice, tiene un cuerno más alto que el otro. Miren el Señor cómo es de especial. Nos pone pistas. Dice, para que ustedes sepan que este es el mismo de allá en Daniel 7. Le pongo pistas. Entonces, ahí está, del mismo imperio, de los medos y los persas. O sea que no comienza con Babilonia, sino con los medos y los persas. Y luego viene una bestia, segunda, que era un macho cabrío. Y recuerdan, tenía un cuerno en medio de sus ojos. ¿A quién representaba ese cuerno? Alejandro Magno. ¿Y ese imperio de quién era? ¿Cómo se llamaba? El imperio griego. Entonces, después de Medo-Persia, vino Grecia, conforme. Este equivale a lo mismo que el leopardo, con 4 cabezas. Y miren que hasta las 4 cabezas aparecen, cuando se quiebra el cuerno, aparecen 4 cuernos. Ahí están los 4 reyes que se dividieron del imperio de Alejandro Magno: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Esto es repaso, por eso voy rápido, porque esto ya lo vimos. Le dedicamos a cada capítulo un día completo, o sea, un sermón. Ahora, después de esto, ¿qué viene? ¿Viene alguna otra bestia? No, viene un cuerno. ¿De dónde vimos que salía ese cuerno? De uno de ellos. ¿De ellos quiénes? De los 4 vientos, correcto. De los 4 vientos. ¿Cómo lo supimos? Con un poquito de hebreo. No hay que ser experto en hebreo para enseñar esto, pero se puede corroborar. Si alguien dice, no es verdad, bueno, vamos a ir al hebreo. Yo no conozco hebreo, pero vamos a preguntarle a alguien y vamos a verificar, y ahí está. No hay problema. Pero vimos que era de los 4 vientos del cielo. ¿Y a quién representaba ese cuerno? Roma. Pero Roma, las 2 Romas, la Roma antigua y la Roma moderna, unidas en un solo símbolo. ¿Por qué las 2 Romas unidas? Porque el Señor no quería romper el simbolismo del santuario. Ahora, después de Roma, ¿qué se nos menciona? Muy interesante. Vamos a Daniel 8:14. Vamos a Daniel 8:14. Y vamos a leer desde el 13. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? La palabra sacrificio está añadida, hermanos, no está en el original. La pueden tachar. Esa la palabra sacrificio confunde. El continuo no tiene que ver con eso. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Quién es el que está prevaricando? ¿Quién es el que está entregando al santuario y pisoteando? ¿Quién es el que hace todo esto? El cuerno pequeño. O sea, aquí está diciendo, ¿hasta cuándo el cuerno pequeño tendrá la autoridad de pisotear el santuario, de quitar los ojos del verdadero sumo sacerdote, que es Cristo, y ponerlo en un sacerdote terrenal? ¿Hasta cuándo se le permitirá cambiar la ley de Dios? Que la gente no sabe ni cuál es el día de reposo verdadero. ¿Hasta cuándo? La respuesta es, hasta 2300 tardes y mañanas. Versículo 14. Luego el santuario será purificado. Así que en esa fecha que está especificada allí, 2300 tardes y mañanas, lo que va a ocurrir es que el santuario será purificado, 1, pero también que la verdad
que fue echada por tierra será restaurada al mundo. Algunos dicen, no, es que mi iglesia es la verdadera porque fue la primera iglesia, la de Pedro. ¿Sí? ¿Y es que acaso Pedro no escribió en sus epístolas, tengan cuidado que va a venir una apostasía? Eso lo dice Pablo, lo dice Pedro. Después de mí vendrán lobos rapaces que introducirán herejías dentro de la iglesia. Hay que preguntar, ¿a cuál de los dos grupos? ¿A los fieles o al de los que comenzaron a introducir cosas en la iglesia y a cambiar la ley de Dios? Bueno, ahí es donde está el problema. Hermanos, no se trata de que, porque la primera iglesia es fiel. Hermanos, las iglesias por lo general comienzan bien. Pero pasa el tiempo y los hijos de los hijos de los hijos ya no aprecian las verdades. Y se corrompe con el tiempo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Acaso no nos pasa a nosotros lo mismo? ¿No le ha pasado a la iglesia adventista lo mismo? Estamos en las mismas, aunque no tan grave. Pero es que entre más años, más problemas. Así que el Señor levantó una iglesia para restaurar esa verdad. Y gracias a Dios todavía la cree. Y todavía la predica. Gracias al Señor. Así que, hermanos, noten ustedes que aquí hay algo interesante. Se nos menciona la purificación del santuario después del cuerno pequeño. ¿Y saben por qué? Porque la purificación del santuario es lo mismo que el juicio. ¿Notan ustedes la secuencia? Es la misma secuencia. ¿Y cómo así que la purificación del santuario es lo mismo que el juicio? Claro que sí. ¿En qué lugar se hacía la purificación del santuario, el día de expiación? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santísimo. Muy bien. ¿Y qué había dentro del lugar santísimo? Un trono donde Dios estaba. La Shekinah, la presencia misma de Dios, rodeado por dos querubines que representaban los querubines reales que están en el cielo. Y dentro de esa arca que había allí, ¿qué había? La ley de Dios. Las dos tablas de la ley de Dios. Y esas dos tablas de la ley de Dios son las que se utilizarán en el juicio, de acuerdo a lo que dice Santiago 2, del 10 en adelante. Dice que nosotros seremos juzgados por la ley de la libertad. Y menciona que la ley de la libertad es donde está escrito, no adulterarás, no matarás. ¿Y por qué libertad? Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, dijo el salmista. Mientras que no tengamos los mandamientos en nuestro corazón, estamos cautivos del pecado. Si queremos estar en libertad, necesitamos tener a Dios en el corazón. De resto, no hay forma de guardar la ley. Ahora, teniendo claro entonces que la purificación del santuario es el juicio, ahora quiero decirles algo más. La palabra purificación es que se purifica el santuario que fue contaminado durante todo este tiempo. Y el Señor comienza a mirar todos los registros de contaminación de pecado en el cielo y comienza a decir, muy bien, Luis Palomino, una lista inmensa, terrible. Y comienza a decir, pero al lado dice, ok, aceptó al Señor Jesucristo en tal fecha, se mantuvo en la fe, se cayó, se arrepintió, volvió y se mantuvo en la fe y fue victorioso. Todo eso, aceptó a Jesús y vivió por la fe, perdonado. Dios quiera que eso sea la verdad al final de la historia. Yo estoy trabajando en él, ustedes también creo. Y así cada nombre. Pero cuando llegue mi turno, todavía no ha llegado, en que se lleve mi nombre ante el tribunal, en ese momento el Señor borrará completamente el registro. Si acepté a Jesús y cambié mi vida por la fe en Cristo. Si sigo en pecado, no va a haber forma de que yo sea perdonado y borrado mi pecado. Tengo que haber obtenido victoria. No basta solamente con recibir perdón, también hay que recibir victoria, porque Jesucristo hizo provisión para perdonar nuestros pecados pasados, pero también hizo provisión de su Santo Espíritu para evitar el pecado en mi futuro. ¿No dice acaso la Biblia, aquí está la perseverancia de los santos? ¿Qué es un santo? ¿Es alguien que sigue pecando? No. Los que guardan los mandamientos de Dios. Es posible para todos nosotros. Ninguno de los que estamos aquí está condenado a ser un pecador de por vida. Todos, absolutamente todos podemos ser santos. Todos podemos tener la preciosa victoria que Dios concede a todos aquellos que en humildad le buscan de corazón.
Es la realidad. Pero necesitamos hacer esa obra ahora, porque si perdemos la vida esta noche, si no lo hemos hecho, estamos perdidos. Así de importante es esto. En cualquier momento vamos a la muerte y de inmediato el juicio. Desde el punto de vista propio, no en el tiempo. Porque no hay oportunidad después de eso. La única oportunidad que tenemos es ahora, el tiempo presente. Muy bien, entonces esa purificación que se va a ir haciendo de todos los pecados y se va a ir borrando y se va a ir borrando en el santuario celestial, es lo que estaba representando la purificación del santuario terrenal. La purificación de todos esos registros. Entonces todos los registros de los hijos de Dios quedarán limpios. Y se cumplirá lo que dice Apocalipsis: el que es santo, sígase santificando todavía. El que es puro, siga purificándose todavía. Pero el que es impío, siga siendo impío. Eso es el momento en que ya se cumplan todos los registros. Ahora vamos a Daniel 9, porque aquí continúa la historia. En Daniel capítulo 9, nosotros vimos cómo Daniel comenzó, después de haber tenido esa visión de Daniel 8, tiempo después, él quedó preocupado, quedó aterrado. Leámoslo, Daniel capítulo 8, porque eso nos sirve de puente. 9, 8. Vamos a Daniel 8 primero, en el último versículo, porque este es el enlace con el capítulo 9. Recuerde que fueron capítulos escritos en tiempos diferentes. En Daniel capítulo 8, en el versículo 26, dice: la visión de las tardes y mañanas. ¿Cuántas son? 2300. La visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando me levanté atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Noten ustedes lo que dice ahí: la visión de las tardes y las mañanas es verdadera, pero es para muchos días. Eso fue lo que impactó a Daniel. ¿Cómo? ¿Eso es para muchos días? ¿2300 años? No puede ser. Y quedó espantado, porque él pensó en su mente de que el santuario que había sido destruido por Nabucodonosor no iba a ser levantado en el tiempo que había dicho el profeta Jeremías, que eran 70 años. Y así sucedió. Él comenzó a orar, y ahí es donde está lo que ya leímos en otro sermón. En el capítulo 9, nosotros vimos cómo Daniel oró y oró: Señor, perdona nuestro pecado, mira tu santuario asolado, mira, Señor, cómo lo dejó Nabucodonosor. Señor, tú prometiste por Jeremías que ibas a restaurar la santa ciudad. Señor, escucha, perdona. Y duró una oración larguísima, de casi una columna, un poco más de una columna de la Biblia. Y estando él en esto, apareció el ángel Gabriel para darle una explicación. Ahora, con esto en mente, ¿cuál era el santuario que iba a ser purificado en Daniel 8:14? Y ahí viene la parte interesante. ¿Cuál santuario de los dos? ¿El terrenal o el celestial? Si los días hubieran sido literales, pues obviamente 2300 tardes y mañanas literales, ¿cuánto sería más o menos? Menos de 7 años, más o menos unos 7 años, y ya, hubiera sido en tiempo de Daniel, ¿sí o no? Pero él entendió que esas 2300 tardes y mañanas eran tiempos proféticos, años. Iba a ir mucho más adelante. Ahora, de acuerdo a la profecía de Daniel 9, dice que el santuario terrenal iba a ser destruido una vez más. Qué interesante. No solamente había sido destruido, sino que iba a ser reconstruido, pero después de eso iba a ser destruido una vez más. Y esta vez por Roma. Ahí lo dice en Daniel capítulo 9. Así que vamos a ir de nuevo a Daniel capítulo 9 y vamos a profundizar un poquito en lo que nos dice allí. Daniel capítulo 9, versículo
20. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, entiéndase Jerusalén. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Quiero decirles algo, Gabriel fue el ángel que tomó el lugar de Lucifer en el cielo. Porque él ahora llegó a ser el más importante. Aparecen todas las cosas importantes de Dios. Está hablando del santuario, llegó él. Él es uno de los querubines, representados por los querubines de oro. Ahora, sigamos leyendo. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Imagínense qué dulzura con la que el ángel Gabriel le habla a Daniel. Le dice: tú eres muy amado, por eso he venido a enseñarte la visión. Hermanos, cuando no entendamos algo en la Biblia, lo que debemos hacer primero es lo que hizo Daniel: confesar sus pecados, los pecados del pueblo, humillarse delante del Señor, clamar con todo su corazón, y como resultado Dios va a decir: voy a mandar un ángel para que le explique. Ahora, tengan cuidado con los ángeles malos, porque ellos también tratan de tomar ese lugar, y hay muchas visiones falsas en el mundo. Pero si usted es un hijo de Dios que quiere hacer la voluntad de Dios, el Señor no va a permitir que nada lo confunda. El Señor dice: tengo ovejas en otros redales. ¿No lo dice? ¿Y no dice el Señor que Él tiene ovejas y que nadie las arrebatará de su mano? Si usted es una ovejita de Dios, nadie le va a arrebatar. El diablo no podrá tener poder sobre usted, porque Dios es Dios y Él es todopoderoso. Amén. Ahora, Daniel era uno de este grupo, y el Señor le mandó esa luz. Claro, imagínense, él había quedado aterrado pensando de que iban a pasar 2300 años para la reconstrucción de Jerusalén. Y ahí fue donde el Señor le mandó a Gabriel para decirle: te lo voy a explicar más en detalle. Y ahí en el versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, de todo ese tiempo, de las 2300 tardes y mañanas, 70 están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Ahora, si ustedes miran, yo les mencioné que había una cita, y la vamos a ver aquí, una palabra que es la palabra hataj, donde dice se ha determinado, donde se ha decretado, donde dice se ha impuesto. Esa palabra hataj tiene un significado muy particular, y dice el diccionario, ese recuadro que ustedes ven ahí es una foto de un diccionario real que tengo conmigo, le tomé la foto y ahí la puse. Y dice ahí el diccionario, la misma palabra significa hataj, significa cortar un segmento. O sea que cuando dice se ha determinado, se ha cortado, lo que está diciendo el Señor es que las 70 semanas han sido cortadas del periodo mucho más grande, que son las 2300 tardes y mañanas. Y si ustedes miran 70 semanas, obviamente es mucho menos que 2300 tardes y mañanas. Si lo pasamos a datos, pues 2300 tardes y mañanas, ¿cuántos días son? Días literales. 2300 tardes y mañanas, ¿cuántos días son? 2300 días. Porque una tarde y una mañana forman un día. La parte diurna, la parte oscura, forman un día de 24 horas. Entonces, cuando dice 2300 tardes y mañanas, está diciendo 2300 días. Es otra manera de decirlo. Ahora, donde dice 70 semanas, eso equivale, si una semana tiene 7 días, ¿cuánto es 7 por 7? 49. Le agregamos un 0, 490 días. O sea que tenemos 2300 días, es el periodo grande, y el periodo pequeño, más pequeño, es de 490 días. ¿Hasta aquí vamos bien?
¿Sí puede ser cortado en los 70 semanas o los 490 días del periodo más grande? Claro que sí. Ahora, vamos a traducir eso a años. Recuerden ustedes lo que leímos en Levítico 27:10, donde decía que hay semanas y días proféticos, donde un día equivale a un año literal. Entonces, miren lo que dice acá, miren lo que dice aquí. Vamos a verlo también para las 70 semanas. Muy bien, ahí dice 490 años. 490 años. Entonces tenemos 2300 años y 490 años son cortados como un segmento. Eso es lo que está diciendo el ángel. Así que lo que le está diciendo el ángel a Daniel es: no te preocupes. Es que hay un fragmento que está cortado sobre Israel, sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Sobre el templo del que estás tú preocupado. 70 semanas, hay un periodo aquí más corto. Ahora, si ustedes recuerdan, en el ministerio de Cristo en el santuario, recordarán, hermanos, que el santuario muestra 3 ministerios de Cristo. Jesús como nuestro sustituto en el atrio, tenemos a Jesús como nuestro intercesor en el lugar santo, y en el lugar santísimo Jesús como nuestro juez. Eso es lo que representa. Eso lo vimos. Ahora, pongamos esto en la línea de tiempo. Tenemos entonces aquí los 2300 tardes y mañanas, o los 2300 años, comienzan en un momento en la historia, y llegan, se desplazan hasta el final. Y ahí es cuando el Señor dice que purificará el santuario, y la purificación del santuario es en el lugar santísimo. O sea que muestra, esos 2300 años dicen la fecha en la que Dios, el Señor Jesús, va a comenzar a actuar como juez, la última parte de su ministerio. Pero estas 70 semanas o 490 años que están cortados de todo este gran periodo de tiempo, nos habla de Jesús como sustituto e intercesor. Si ustedes miran, vamos a leer juntos lo que sigue diciendo después. Versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y escuchen bien, y ungir al santo de los santos. Eso se ha pensado, pero no es así. Cuando habla de ungir al santo de los santos, si no estoy mal, es Kodesh Kodeshim. Es el término que se utiliza allí. Ese término lo busqué en toda la Biblia hebrea. Y en todas las partes donde se menciona Kodesh Kodeshim, está hablando de los elementos del santuario. Lo que es ungido es el santuario durante esas 70 semanas. ¿No es interesante? ¿Saben que el santuario terrenal fue ungido también? Vamos a Éxodo 40 por un momento. Éxodo 40, y vamos a leer allí lo que nos dice la palabra del Señor. Éxodo 40, versículos 9 en adelante. Éxodo 49. Después tomarás el aceite de la unción. ¿Ungirás qué cosa? ¿Lo encontraron? No todavía. Búsquenlo, por favor. Es necesario que lo encuentren. Éxodo 40, versículo 9. Después tomarás el aceite de la unción y ungirás qué cosa. Voy a esperarlos. Hermanos, somos el pueblo de la Biblia. El aceite de la Muy bien, ya por allá alguien lo encontró. ¿Ungirás qué cosa? El tabernáculo. El tabernáculo, el templo, el santuario. ¿Se podía ungir el santuario? Sí. De hecho lo ungieron y tenía un propósito la unción de ese santuario.
Después tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Ahora miren lo que viene. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. ¿No creen ustedes que esto es lo que está repitiéndose allí en las 70 semanas? Miren que es algo muy interesante, porque cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él fue ungido como sacerdote. Y esa unción, para hacer esa unción, primero tenía que ungirse el santuario. Entonces, cuando dice aquí, 70 semanas están determinadas para ungir al Santo de los Santos, está hablando principalmente del santuario, porque eso llevará al ungimiento de Jesús como sacerdote. O sea, en cierta medida habla de Jesús, claro que sí, pero está hablando del santuario. Si somos imparciales, en toda la Biblia cuando se dice Santo de los Santos, no se refiere a un ser humano, se refiere al santuario en sí mismo. Así que qué interesante que nos está diciendo que esas 70 semanas, dentro de ese periodo, se iba a lograr algo, y era que el Señor Jesús iba a ser ordenado como sacerdote. Muy bien, ahora, hay más cosas allí en Daniel 7. Vayamos de nuevo. Daniel 9. Volvamos a Daniel 9. Y voy a leerles aquí, y ustedes van a ir mirando en la pantalla los tiempos que están prefigurados acá. Daniel 9, en el versículo siguiente, versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué le está diciendo el Señor a Daniel? Se va a volver a edificar la plaza, Daniel, no te preocupes. Dentro de esas 70 semanas. Dentro de estas 70 semanas va a ser un tiempo angustioso, sí, pero se va a comenzar la reconstrucción. Como yo le dije a mi profeta, a mi siervo Jeremías. O sea, ¿notan ustedes cómo le está explicando a Daniel? Pero lo que me llama la atención es que aquí fija la fecha exacta en la que el Mesías prometido iba a venir al mundo. ¿Saben que la mayoría de los judíos piensan que Jesús fue un impostor? Si ellos leyeran su libro de Daniel, invocando al Señor, al Espíritu Santo, como ya lo han hecho algunos, verían a Jesús y sabrían que Él fue el verdadero Mesías. Porque aquí está la fecha en que el Hijo de Dios iba a tomar su cargo como Mesías. Ahí está escrito, lo vuelvo a leer. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, aquí hay un momento de comienzo, de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Mírenlo acá, un poquito más en detalle. Tenemos la orden y luego viene el advenimiento del Mesías. Ahí lo tenemos. 7 semanas más 62 semanas. ¿Qué pasó en la 7ª semana? Pues se reconstruiría la plaza y el muro. Pero él une 7 más 62, ¿cuánto suma? 62 más 7, hermanos. 69, muy bien. 69 por 7, ¿cuánto da? 483 años, que es lo que puse en la ilustración. O sea, el Señor está diciendo, pasarán 69 semanas de años y vendrá el Mesías. ¿No les parece hermoso? Hermanos, nosotros tenemos suficiente luz para saber que no estamos creyendo en un falso Mesías. Todos los judíos que no creen en Jesús como su Salvador y su Mesías
están aún en tinieblas y necesitamos ir a buscarlos y mostrarles. De hecho, ocurrirá que muchos recibirán esta verdad y se unirán al pueblo de Dios. Y hay algunos de ellos entre nosotros. El editor de la escuela sabática, si ustedes miran sus folletos de escuela sabática, dice Clifford Constein. Él era judío. Él era judío. Ahora es adventista del séptimo día. Hermanos, sigamos leyendo. ¿Qué sigue después? Estamos en el versículo 26 ahora. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Imagínense esto. Después de las 62 semanas, o sea, después de que el Mesías venga, se le va a quitar la vida. ¿Estaba profetizado o no? Que Jesús iba a morir en la cruz. Los discípulos no podían entender esto. Ellos pensaban que el Mesías venía a gobernar y que venía a acabar con los romanos. Sí había una profecía que hablaba de eso, pero también hablaba de que él tendría que morir como el Mesías. Tendría que morir. El Mesías muriendo después de ese periodo de 69 semanas. ¿Y qué es lo que venía después? Pues una semana. Después de eso venía una semana más, porque son 70 semanas y ya vamos en 69, solo falta, quedaría una más. Entonces ahí completa las 70. Sigamos leyendo. ¿Qué más habría de pasar? Estoy en el versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Y ahora viene a hablar de Roma. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Imagínense, hermanos, le está diciendo el ángel Gabriel a Daniel, la van a reconstruir y luego le dice, la van a volver a destruir. ¿Se cumplió la historia? Sí. Jesucristo, ¿recuerdan de Mateo 24? Cuando llegaron ahí donde estaba el templo y los discípulos dijeron, ¡ay, qué hermoso templo! ¡Qué maravilla! Y el Señor les dijo, no quedará acá piedra sobre piedra que no sea destruida. Y así fue en el año 70. Vinieron los romanos y destruyeron justamente el santuario. ¿Se cumplió la palabra de Dios? Amén. Claro, se cumplió la palabra de Dios. Ahora, teniendo esto en mente, hermanos, vemos aquí entonces las 70 semanas un poco más claras. Si ustedes lo miran acá, ahí están las 70 semanas. Y dice aquí que 7 semanas arriba, más 62 semanas, habrían de pasar entre la orden para restaurar Jerusalén hasta que viniera Cristo. Esto está claro para nosotros ahora, ¿no? Lo vemos bien. Después de eso, se le quitaría la vida al Mesías. ¿En qué momento de la última semana? También lo dice. Vamos a la Biblia. Veamos el versículo 27. Por otra semana más, la última semana de 7 años, por otra semana más confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¡Wow! ¿Cuánto es la mitad de una semana de años? 3 años y medio. 3 años y medio desde que él comienza a ejercer como Mesías, pasan 3 años y medio y muere en la cruz. ¿Estaba escrito también? También está escrito. Es impresionante. Todos los detalles. ¿Y por qué hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque Él es nuestra Pascua. La Pascua es Cristo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento representaban a Jesús muriendo en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, dice la Biblia que se rasgó el velo del templo. ¿De dónde a dónde? De arriba hacia abajo. Y cuando fue rasgado, se acabó el santuario terrenal. Ya no hay más significado para ese santuario. Claudicó y un poquito después fue destruido. Entonces, para el año 70, ¿cuál santuario sigue en pie? Hasta el día de hoy nunca reconstruyeron ese santuario. Y lo han querido hacer y no lo han hecho. Explíquenme ustedes eso. ¿Tienen plata suficiente, dinero suficiente para hacerlo? Lo tienen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque el Señor permitió que llegaran los musulmanes y pusieran una mezquita allá, en ese puesto. Hasta ahí llegó. ¿Quién va a sacar a los musulmanes de ahí? O sea, solo Dios. Pero, hermanos, hasta el día de hoy no hay santuario, porque el Señor está permitiendo que esto pase para que se pongan los ojos en el otro santuario que sigue en pie, que es el que está en el cielo. Ahora,
si nosotros miramos este cuadro y lo ponemos ahora en el contexto total, vamos a ir aquí al contexto total, ustedes pueden notar, en resumen, vamos a hacerlo rápidamente. 2300 días comienzan junto con las 70 semanas, ¿es cierto? Sí. Comienzan en el mismo punto. ¿Y cuál es lo que le da comienzo? La orden para restaurar Jerusalén. Ahora, cuando comienza aquí esta orden, entonces pasan 69 semanas o 483 años y debe venir el Mesías. Y después de eso, 3 años y medio después, o media semana después, muere Jesús. Y terminada esa semana, entonces ya se termina el tiempo dado a los judíos. 70 semanas están determinadas o cortadas sobre tu pueblo. Se acaba el tiempo de exclusivismo para los judíos como pueblo de Dios. Y a partir de entonces el Señor da el evangelio a los gentiles. Ahora, con esto en mente, hermanos, vamos a ver entonces aquí más resumido, más fácil, sin tantas cifras. 483 años aquí hasta Cristo, luego 3 años y medio hasta su crucifixión, 7 años hasta el final de los 490 años, para el fin del tiempo dado a los judíos, y luego 2300 años al final de la historia, viene la purificación del santuario que está en pie, que es el santuario celestial por nuestro Mesías, que va a actuar como juez. Ahora, todo esto está muy bien, pero ¿en dónde, cuándo comienza esta profecía? ¿Cuándo se dio esa orden? Hermanos, para ir fácil, ustedes lo pueden, todos tienen celular, podrían ir a Wikipedia. Ustedes van a encontrar esta fotografía allí. En Wikipedia busquen Artajerjes primero. Y les voy a decir por qué busco Artajerjes primero. Porque la Biblia dice que él dio la orden, que dio comienzo a la profecía. Vamos a Esdras capítulo 7. No es tan difícil como parece. Por eso estoy leyéndolo aquí directo de la Biblia. Para que nadie diga, no, es que yo tengo que tener un presentador de diapositivas. No. De hecho, yo presento esto sin diapositivas. También. Vamos a ir allí a Esdras, en el capítulo 7. Esdras capítulo 7. Y ustedes noten algo interesante. Miren el versículo 13. Versículo 11 al 13. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos dados a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote. ¿Saben quién era Artajerjes? Rey de Medo-Persia. El rey de los medos y los persas, la segunda bestia que aparecía allí. He dado ¿qué cosa? Versículo 13. ¿He dado qué? ¿Qué dice? Léalo, por favor. He dado la siguiente ¿qué? Otra vez. He dado la siguiente ¿qué? Orden. ¿No estamos buscando una orden? ¿Recuerda que dice desde que se dé la orden para restaurar Jerusalén? Pues aquí está la orden. Si ustedes miran, dice, he dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas que quiere ir contigo a Jerusalén, que vaya. Y usted puede leer toda esa orden. Vamos a leer el versículo 21. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda puntualmente. Y ahí menciona plata, oro, piedras, todo lo que sea necesario para el templo de Dios. Oh, qué maravilloso. Y ahí se cumplió la promesa de Dios, que iba a reconstruir en tiempos angustiosos, pero lo iban a reconstruir ese santuario. Ahora, ¿cuándo fue dada esta orden? Miren el contexto, un poco atrás, versículo 7. Versículo 7. En el 7º año del rey Artajerjes. Ahí está. Ahí está la fecha. ¿Querían saber cuándo se dio la orden? Ahí está. En el año 7º del rey Artajerjes. Ahora, ¿qué hay que hacer para saber cuál es en nuestro cómputo actual? ¿Qué hay que hacer para saber cuándo es el 7º año del rey Artajerjes? ¿Qué le dice usted de la lógica?
Pues primero tenemos que averiguar cuándo empezó a gobernar Artajerjes, ver cuándo fue su primer año y a partir de ahí comenzar a contar 7 años. Ahora, miren aquí Wikipedia. Miren lo que dice aquí, hablando de Artajerjes. Dice allí, fue un rey Arqueménida del imperio Arqueménida desde 465 hasta no sé qué. Y dice aquí que en el año 465 a.C., según fuentes históricas reconocidas, comenzó a gobernar allí. Entonces, si ustedes notan, aquí tenemos una fecha, 465. Ahora, pasemos la página y vamos a poner esos 7 años allá, para que se puedan ver. Ponemos el 465 al comienzo. Recuerden, hermanos, que cuando un rey o un presidente comienza a gobernar después de su elección, no lo hacen de inmediato. ¿Recuerdan el caso de Trump? El presidente Trump, él fue elegido tiempo atrás, pero llegó a la fecha precisa y ya comenzó a gobernar su año completo. Lo mismo los reyes antiguos, ellos tenían un año de ascensión, ellos eran elegidos, pero tenían que ir a la fecha precisa. Entonces, en el 465 a.C., comenzó a contar su primer año. Y si ustedes cuentan hacia adelante, 465, 464, 463, vaya para atrás, 462, 461, 460, 459, 458 y llega al 457. Y ahí es cuando se cumple el 7º año del rey Artajerjes. Ahí lo pueden ver en la gráfica. 457 a.C. Ya tenemos nuestro año. Esta es la fecha en la cual comenzó a cumplirse la profecía de las 70 semanas y los 2300 años. Esa es la fecha, según la historia, según los arqueólogos, según aquellos que han estudiado la historia humana, de la humanidad. Vamos a poner esta fecha. ¿La tenemos? ¿De dónde salió el 457? ¿Se lo inventaron los adventistas? ¿O lo sacamos de un libro de historia? De un libro de historia. Ahora vamos a tomar esa fecha 457 y nos la vamos a llevar a nuestro diagrama original. Ahí lo tenemos. En el año 457 a.C. fue dada la orden para restaurar Jerusalén. Si le sumamos 483, nos lleva al año 27 después de Cristo. Cojan la calculadora. Menos 457, porque es el número negativo antes de Cristo, más 483, lo lleva al 26, le suma un año, que antes a Cristo, a después de Cristo hay que sumar un año, porque no existe el año 0, lo lleva al año 27 para el advenimiento de Jesús el Señor. Maravilloso. Es el año exacto en que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo como Mesías. Antes del 27 después de Cristo, el Señor Jesucristo era un carpintero. Él se hizo como nosotros, no tenía cargo de Mesías. Fue en el momento cuando el Señor descendió. Vamos conmigo, vamos a Mateo, a Marcos. Muy bien. Marcos capítulo 1, versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y dice que luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Miren el versículo 15, hermanos. Y decía Jesús: el tiempo se ha cumplido. ¿Lo captaron? Recién fue bautizado y el Señor lo primero que dijo fue: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? 7 semanas más 62 semanas y el Mesías hasta el Mesías príncipe.
Se cumplió la palabra de Dios, hermanos. Y el Señor Jesucristo está reconociendo el cumplimiento de una profecía del libro de Daniel. En ese momento preciso. Es maravilloso. Es maravilloso porque aquí está en la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos años tenía Jesús, el Señor, cuando empezó su ministerio? ¿Alguno recuerda? 33. Como 30 años. Pero si era el 27 después de Cristo, ¿no como que le faltan 3 años? Para que tengan... ¿No hay una inconsistencia acá? ¿No debería ser en el año 30 después de Cristo cuando Él comienza su ministerio? Todo es por un problema que se hizo de cómputo de los años, de los reyes. En la antigüedad no llevaban la cuenta como nosotros hoy. Nosotros estamos con un cronómetro. Año 2025 y ya viene el 2026. Termina el 2026 y viene el 2027. En aquella época no. Era el rey primero, el primer año del rey Artajerjes, el tercer año del rey Darío, el año cuarto de Nabucodonosor, y así. Lo que hicieron fue juntar todos los registros que habían del tiempo de esa manera. Hay lugares donde decían, bueno, mientras que el rey aquí estaba en su primer año, este estaba en el cuarto, y entonces comenzaron a unir como un pedacito aquí, un pedacito allá, y lograron sacar toda la historia. Pero el que hizo el cómputo, si no estoy mal, fue Dionisio el Exiguo. Él tomó un dato que le faltó, y hay un pequeño lapso que se perdió. En realidad el Señor Jesús no nació en el año 1, sino nació en el año 3 o 4 antes de Cristo. Desde ese punto de vista de la cronología. Es ilógico, lo sé, pero es la realidad. Entonces Jesús, cuando tenía 30 años, era el año 27, no era el 30. Ahora, con eso en mente, sigamos el diagrama. El Señor fue ungido como Mesías. La palabra de Dios lo dice, que Él fue ungido con el Espíritu Santo cuando descendió sobre Él. Entonces pasaron 3 años y medio y el Señor murió en la cruz como sacrificio, el comienzo de su obra en el santuario, como sacrificio. Y luego 3 años y medio más para completar los 7 años, fue el 34, el fin del tiempo dado a los judíos. 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, Daniel. Pero esta profecía, donde dice 2300 años, ha de ser entendida en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, un hombre llamado William Miller comenzó a estudiar este tema. Y el Señor lo iluminó. Y un montón de personas comenzaron a mirar la Biblia y se dieron cuenta de que definitivamente los 2300 años llegaban hasta el tiempo del fin. Y en el año 1844 comenzó esa obra. ¿Recuerdan lo que leímos? Que el Hijo del Hombre llegó hasta el anciano de días. Justamente fue ahí, en 1844. Literalmente lo que comenzó fue el juicio en el cielo. Y se cumplieron las palabras: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario llegó a ser purificado. Comenzó la purificación del santuario. Hermanos, somos parte de un pueblo especial. Somos parte del único pueblo que Dios tiene en el mundo para presentar estas verdades, para que todos aquellos que busquen de Jesús puedan saber de que Él tiene un pueblo verdadero en la tierra. Y aunque muchas veces como pueblo no hemos dado el mejor ejemplo, ustedes y yo podemos darlo. Podemos ser cristianos en todo el sentido de la palabra y vivir cada día con temor por nuestra salvación. Vivir cada segundo sabiendo que estamos en el día del juicio, así como en la antigüedad el día de expiación, que era el día 10 del 7º mes. Ese día particular, todos los israelitas estaban en ayuno y en oración, escudriñando profundamente sus corazones. Nosotros hoy debemos estar en el mismo estado, escudriñando profundamente nuestros corazones. Señor, ¿en qué estoy mal? Señor, ¿qué me hace falta? Señor, ¿por qué razón, Señor, todavía no obtengo victoria? Ayúdame, Señor, no quiero perderme. Hermanos míos, quiero terminar con Eclesiastés 12, 13 y 14.
Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay que temer a Dios. Algunos ven a Dios como, ay, no le tengo ni, o sea, no le tienen ni respeto al Señor. Hay que tener temor de Dios. ¿No lo dijo el Señor? No temáis a los que matan en el cuerpo y no pueden hacer más que eso. Temed al que puede echar vuestro cuerpo y alma en el infierno. A ese temed, dijo Jesús. Es un temor reverente. Dios no quiere que tengamos miedo, porque Él quiere que lo llamemos nuestro Padre, pero tengamos miedo si no estamos listos. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, lo que los demás no ven, sea buena o sea mala. Hermanos, preparémonos. Preparémonos porque el día del juicio ya llegó. Que Dios les bendiga.